queremos contarles en Capital en Línea que hablamos con un experto que nos explicó cómo se ha transformado la dieta de los bogotanos en torno a la carne desde los indígenas y la época de la conquista. En el siguiente informe les mostramos. Antes de la llegada de los conquistadores, la dieta de los diferentes grupos, los asentamientos humanos, básicamente consumían pescado, consumían maíz, consumían papa, porque la papa es de la región andina, es originaria de la región andina. Además consumían aves. Cuando llegaron los conquistadores, pues ellos no se adaptaron muy bien a la dieta de los indígenas y obviamente tenían que estar acompañados pues de los caballos por un lado, después trajeron bovinos, después trajeron ovinos y porcinos. La carne de ovino siempre para los privilegiados, los que tuvieran más capacidad de compra. Familias de escasos recursos pues consumían más animales que podían criar en sus solares, como aves o de pronto cerdos. Posteriormente, las ciudades fueron creciendo. Entonces Bogotá estuvo demandando más carne y era necesario traer carne, por ejemplo, del oriente o del sur o del norte, y se establecieron las rutas de la carne. Los animales llegaban a pie, por supuesto, y tenía que caminar 20 kilómetros en promedio al día. A veces las rutas eran tan complejas para el ganado que venía de Oriente, por ejemplo, que tenía que atravesar la cordillera, que debían adaptarle unas especies de zapatos, porque se les desgastaban tanto las pezuñas que los animales no podían llegar a Bogotá. La carne se expendía o se conseguía en el mercado de los domingos. También se realizaba la feria ganadera, por ejemplo, los domingos. Y los expendios de carne de bovino, de carne de cerdo y de pollos vivos, pues eran también en el mercado. La gente llevaba sus porciones de carne, sus gallinas vivas, y las carnes, los jamones de cerdo o los cortes de cerdo, los colgaban en las cocinas, los preservaban, los salaban. En la medida en que fue creciendo la ciudad, por supuesto, había compradores que compraban partes de esos animales y los expendían en las regiones más apartadas del mercado. Y ahí empezaron a aparecer pequeños mercados y expendios de carne que tenían un tronco y tenían un hacha para hacer los cortes y una pesa. Entonces comenzaron a diversificarse esos negocios. Para el consumo de carne, pues llegaba previamente el ganado y se sacrificaba y se beneficiaba en el matadero central. El matadero central estaba ubicado en lo que hoy es una de las sedes de la Universidad Distrital en la avenida Jiménez. Era un área que el Estado construyó, el horno, bueno, todos los requisitos que se tenían para los mataderos europeos, pues se trataron de adaptar para este matadero central. También comenzaron a adaptarse las plazas de mercado. Y, digámoslo, comenzó a existir un control sobre eso, digámoslo, desde el siglo XIX. En el siglo XX, entonces ya se diversifican, hay más mataderos que después se vuelven frigoríficos, como el San Martín, etcétera, que también desaparecieron y quedó, digámoslo, un gran matadero, un gran proveedor de animales y unas cadenas de suministro a las carnicerías que son controladas también por el Estado. Hay un consumo importante de carne de pollo. Pero la carne de bovino, la carne de res, tiene su franja de consumo importante. Cuando usted va a un supermercado, usted ve que en las refrigeradores, en las exhibiciones, la mayor parte del área la tiene la carne roja. Nosotros somos culturas muy aficionadas al consumo de carne de bovino.